Había algo raro en el aire ese día. No sé cómo explicarlo. Era como cuando hueles la lluvia antes de que caiga. Algo en el estómago. Algo que te dice que no está bien. Pero tú igual subes al carro, igual sigues adelante, porque uno siempre cree que lo malo le pasa a otros. Llevaba 23 días en la UCI. 23 días entre máquinas, tubos y el sonido de ese monitor que nunca para. Un conductor borracho me había impactado de frente en la carretera 40, cerca de Guadalajara. Las 2 de la tarde, pleno sol. Él pasó el semáforo en rojo a 140 kilómetros por hora. Mi camioneta quedó aplastada como una lata vacía. Los médicos dijeron que fue un milagro. 12 días en coma. 11 más aprendiendo a mover la pierna izquierda otra vez. Fisioterapia. Dolor. Noches mirando el techo preguntándome si alguna vez volvería a subir una escalera, a sostener un martillo, a sentirme como Marcos Villanueva otra vez. Pero salí. Siempre salgo. 42 años construyendo casas con estas manos te enseñan que los hombres como yo no nos quebramos fácil. ¿Nos doblamos? Sí, pero no nos quebramos. La mañana que me dieron de alta, me puse la misma ropa con la que me habían traído. Estaba arrugada, olía a hospital, pero era mía. Me subí a un taxi y le di la dirección que me sabía de memoria desde que tenía 38 años. Calle Los Fresnos número 14. La casa que construí yo solo. Bloque a bloque. Viga a viga. Con mis propias manos y el dinero de 20 años de trabajo. La había empezado el año que Carmen me dijo que estaba embarazada. Ella lloraba de felicidad. Yo salí al jardín, levanté los brazos al cielo y grité como un idiota. Los vecinos se asomaron por las ventanas. No me importó. Esa casa era todo. Cuando el taxi dobló por la esquina y la vi entre los árboles, sentí algo raro en el pecho. Una mezcla de alivio y de algo que no quería nombrar todavía. Los jacarandas que planté cuando Valeria nació estaban floreciendo. Morado brillante contra el cielo gris de noviembre. Siempre florecían en los peores momentos, como si la naturaleza no leyera el periódico. Bajé del taxi despacio. La pierna me dolía, pero me sostuve. Me acerqué a la puerta principal. Saqué mis llaves. La llave de bronce, desgastada de tanto uso, brillaba entre mis dedos como siempre. No entró. La probé otra vez, pensando que era el temblor de la medicación. Nada. La cerradura era nueva. Un modelo moderno, brillante, que yo no había puesto. Llamé al timbre de mi propia casa. Pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba Roberto Serrano, el suegro de mi hija. Estaba en pantuflas, con una camisa sin abrochar, sosteniendo una cerveza a las 11 de la mañana. Me miró como uno mira a alguien que llegó a cobrar el agua. Sí, dijo. Roberto, respondí, controlando la voz. Soy Marcos. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Levantó las cejas apenas, como si la pregunta fuera graciosa. Ah, ya andas caminando. Valeria dijo que ibas a estar en rehabilitación, otro mes por lo menos. No se movió. No me invitó a pasar. Estaba plantado en el marco de mi puerta como si fuera suya. ¿Dónde está mi hija? Con Andrés, viendo cosas para el cuarto del bebé. Sonrió, pero sin calor. Han pasado muchas cosas, Marcos. Muchos cambios. ¿Qué cambios? Déjame entrar, que llevo un mes en una cama y la pierna me está matando. Roberto sacudió la cabeza. Eso va a ser un problema. Algo se heló dentro de mí. ¿Cómo que un problema? Que ya no hay espacio para ti aquí. Lupe y yo nos mudamos la semana pasada. Estamos ayudando a los muchachos con el embarazo. Y esta casa, francamente, no es adecuada para alguien en tu condición. Escaleras, baños sin barras de apoyo. Esta es mi casa, dije, y esta vez no controlé la voz. Yo la construí. Yo soy el dueño. Roberto tomó un sorbo de cerveza. Ya no, abuelo. Valeria arregló todo mientras estabas dormido. Poder notarial. Ella es tu tutora legal ahora. La escritura lleva su nombre desde hace 3 semanas. El mundo se inclinó. Me agarré del marco de la puerta. Estás mintiendo. Revisa en el registro público si no me crees. Se encogió de hombros. Tus cosas están en el garaje, en cajas. Cabe todo en un taxi. Tienes como media hora antes de que llame la policía por allanamiento. No respondí. No grité. No lloré. Hay momentos en que el dolor es tan grande que el cuerpo simplemente para, como un disco duro que no puede procesar más. Me quedé mirándolo. Y en ese silencio, algo dentro de mí se activó. No rabia, no desesperación. Algo mucho más frío. Algo mucho más peligroso. Ellos creían que habían ganado. No tenían idea de con quién estaban jugando.
Fui al garaje, no porque Roberto me lo dijera, sino porque necesitaba pensar, y pensar quieto es algo que aprendí en 40 años de obra. Cuando todo cae, el carpintero no llora el árbol. Mire la madera que queda y busca qué puede construir. La puerta lateral estaba sin llave. Adentro, apiladas contra la pared, había unas 12 cajas de cartón. Mi vida entera. En cajas. Abrí la primera. Ropa tirada sin doblar, arrugada, como si la hubiera metido a puñados. La segunda tenía libros, con los lomos rotos de meterlos a presión. La tercera me detuvo. Era la cajita de madera que yo mismo había fabricado para Carmen en nuestro 10º aniversario. Caoba, con sus iniciales grabadas a mano. La había trabajado 3 semanas. La abrí, vacía, cada pieza de joyería que le había regalado en 38 años de matrimonio. Los aretes de nuestro primer viaje a Oaxaca. El brazalete que le di cuando nació Valeria. Las perlas de nuestra boda. El anillo de compromiso que ahorré 2 años para comprar. Todo, desaparecido. Seguí abriendo cajas. Los álbumes de fotos estaban, pero faltaban páginas enteras. Las fotos familiares habían sido arrancadas. Mis herramientas estaban, pero las buenas, los cepillos de mano que me dejó mi padre, que tenía más de 60 años, no estaban. No se había limitado a quitarme la casa. Me habían revisado la vida entera y se habían quedado con todo lo que tuviera valor. Estaba arrodillado entre las cajas cuando escuché el motor. Una camioneta blanca entró al garaje por la puerta trasera. En el costado, con letras azules desgastadas, Residencia Los Cipreses, transporte de personas mayores. 2 hombres bajaron. Uno traía un portapapeles. ¿Señor Marcos Villanueva?, preguntó el del portapapeles. No respondí. Venimos a llevarlo a su nueva residencia. Su hija firmó toda la documentación. Si nos acompaña, no voy a ningún lado. Los 2 se miraron. El segundo, más grande, con la cabeza rapada, se acercó. Señor, podemos hacerlo de manera tranquila o de manera difícil. Usted decide. Intenté retroceder, pero la pierna cedió. El tipo me agarró el brazo, lo torció detrás de la espalda en un movimiento limpio, mecánico, como quien lleva años haciéndolo. Tranquilo, abuelo. No se vaya a lastimar. Me metieron en la camioneta. Pedí ayuda a gritos, pero los árboles que yo mismo había sembrado para tener privacidad bloqueaban la vista de los vecinos. Esos árboles que planté con mis manos ahora me estaban ahogando. El trayecto duró 40 minutos. Cada tope me mandaba un golpe de dolor por la pierna. Cuando abrieron las puertas, vi un edificio de concreto bajo, gris, rodeado de palmeras muertas. El letrero decía Los Cipreses, pero varias letras estaban quemadas. Adentro olía a cloro y algo peor debajo del cloro. En el lobby, una fila de personas mayores miraba un televisor sin volumen. Nadie levantó la vista cuando entré. Una enfermera con cara de haber visto demasiado me procesó como si fuera un trámite de papelería. Cuarto 8, al fondo del pasillo. Mañana hacemos la valoración. Necesito llamar a un abogado. Necesito llamar a la policía. Mi hija me robó la casa y me tienen aquí ilegalmente. Me miró sin parpadear. Eso dicen todos, mi amor. Cuarto 8. El cuarto tenía 4 camas en un espacio para 2. 3 estaban ocupadas. El aire era pesado. Cerré los ojos y me obligué a respirar despacio. Estos eran los hechos. No tenía teléfono. No tenía dinero. No tenía a nadie. Pero tenía algo que ellos no sabían que tenía. Algo que podía destruirlos completamente. Y lo iba a usar. Sobreviví los primeros días observando. Así trabajo yo siempre. Antes de clavar un solo clavo en una obra, camino el terreno. Miro, mido, escucho. En ese lugar había un chico que hacía el turno de noche. Se llamaba Sebastián. Tendría 23 años. Flaco, con audífonos siempre colgando del cuello. Cada noche, cerca de las 2 de la mañana, se escabullía al cuarto de suministros para revisar el celular. Era una regla no escrita. Nadie lo molestaba en esos 10 minutos. Al cuarto día, lo seguí. Estaba con la pantalla iluminándole la cara cuando aparecí en el marco de la puerta. Dio un respingo. No le voy a decir nada, susurré. Solo necesito un favor. No me puedo meter en problemas, señor. Lo entiendo. 5 minutos con tu celular. Una sola llamada. Todos aquí dicen que los tienen retenidos ilegalmente. Me estudió con esa mezcla de escepticismo y culpa que tienen los jóvenes que saben que algo está mal pero no saben qué hacer con eso. Lo sé. Y tienes razón en dudar. Pero escúchame, soy carpintero. 42 años construyendo casas en Jalisco y Michoacán.
Tuve un accidente, caí en coma, y cuando desperté mi hija ya había traspasado mi casa con un poder notarial que no le daba esa facultad. Me mandaron aquí para que no pudiera defenderme. Me observó en silencio. ¿Qué me das a cambio? Metí la mano debajo de la bata y saqué la cadena que llevaba 30 años en el cuello. Cuando me habían registrado al ingreso, nadie la había notado. En la cadena colgaba el anillo de bodas de Carmen. Lo sostuve frente a él. Oro de 18 quilates. El diamante es pequeño pero real. Vale más de 40,000 pesos. Tómalo y dame tu teléfono 5 minutos. Sebastián miró el anillo. Luego me miró a mí. Vi el momento exacto en que entendió lo que me estaba costando. Guárdeselo, dijo en voz baja. Me extendió el celular. 5 minutos. Yo cuido la puerta. Marqué de memoria el número de don Aurelio Pedraza, mi abogado desde hacía 17 años. Eran las 2:15 de la mañana. Contestó al segundo timbre, con voz ronca pero alerta. Don Aurelio, soy Marcos Villanueva. Silencio breve. Marcos, Dios mío. Derek. Quiero decir, Andrés me llamó la semana pasada y me dijo que tenías daño cerebral severo. Que estabas en estado vegetativo. ¿Esto suena a estado vegetativo? Otro silencio. Luego, la voz de don Aurelio cambió de tono. Se volvió fría y precisa, como la hoja de un formón bien afilado. Dime exactamente dónde estás y qué pasó. Le hablé rápido. Le expliqué el traspaso fraudulento, el poder notarial usado fuera de sus límites, la residencia. Don Aurelio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo 4 palabras. El fideicomiso está intacto. ¿Qué? Marcos, cuando Carmen murió, pasamos todos tus bienes inmuebles al fideicomiso familiar Villanueva. La casa no te pertenece a ti como persona física. Le pertenece al fideicomiso. Un poder notarial personal no puede transferir activos fiduciarios. Cualquier escritura que Valeria haya firmado es papel mojado. Me recargué contra la pared. Las piernas me flaquearon, pero esta vez no por el dolor. ¿Me puedes sacar aquí? Tendré una acción legal presentada antes del amanecer. Y Marcos, ¿qué? Lo siento mucho. Debí haber llamado cuando Andrés me contactó. Ya no me des disculpas, don Aurelio. Sácame. Voy para allá. Le devolví el celular a Sebastián. Me miró diferente ahora, con algo parecido al respeto. No me estaba mintiendo, ¿verdad? No. Intentó devolverme la cadena. La rechacé. Mi abuela está en un lugar así en Mérida, dijo despacio. Yo sé lo que se siente. Se dio la vuelta para irse, y justo antes de doblar la esquina, sin voltear a verme, dijo, «Quémelos, señor». Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, llegó un agente del Ministerio Público con una orden judicial. La enfermera Dolores intentó argumentar. El agente no le dio espacio. Este hombre es liberado en custodia de su representante legal de manera inmediata. El Estado iniciará una investigación sobre las condiciones de su ingreso. Salía al sol de noviembre con la bata del hospital puesta, sin afeitar, con ojeras de semanas. Don Aurelio me esperaba en el estacionamiento junto a su auto. Me miró de arriba a abajo y apretó la mandíbula. «Sube», dijo. «Tenemos trabajo». Pasé 2 semanas en el departamento de huéspedes de don Aurelio mientras construíamos el caso. La escritura que Valeria había presentado ante el registro público era exactamente lo que yo sospechaba. Un documento fraudulento firmado con un poder notarial que no incluía la facultad de disponer de bienes fiduciarios. El registro lo había aceptado sin revisar bien. Legalmente, era nulo de pleno derecho. Don Aurelio también rastreó el dinero. Mientras yo estaba en coma, Valeria y Andrés habían vaciado mis cuentas personales. 180,000 pesos del fondo de ahorro. 65,000 de una cuenta de emergencias que tenía desde los 90. Y habían tramitado 2 tarjetas de crédito a mi nombre, acumulando 90,000 pesos en gastos. La mayor parte del dinero había ido a Roberto y Lupe Serrano, por concepto de gastos de mantenimiento y cuidado del inmueble. En total, habían robado poco más de 400,000 pesos. Pero aquí estaba el detalle que hizo sonreír a don Aurelio de una manera que yo no le había visto antes. Querían más. A través de un contacto en el gremio notarial, don Aurelio se enteró de que Andrés tenía una cita con una financiera privada. Querían tramitar un crédito con garantía hipotecaria sobre la casa. El monto, 1,200,000 pesos. Pensaban extraer ese dinero y luego vender la propiedad. Creían que la escritura era limpia. No sabían que el título estaba viciado de origen. «Podemos actuar ahora», dijo don Aurelio, extendiendo los documentos sobre la mesa. Medida cautelar, congelamiento de cuentas, denuncia penal.
¿Cuánto recuperamos? Quizás la mitad. Ya gastaron buena parte. Roberto compró una camioneta de año. Lupe se fue de viaje. Valeria y Andrés comen en restaurantes caros todas las noches. Lo pensé. Pensé en mi hija de 6 años ayudándome en el taller. Pensé en la niña que me pedía que le leyera cuentos y se quedaba dormida en mi regazo. Pensé en el día que la llevé al altar y le susurré que siempre podía contar conmigo. ¿Cuándo se había roto eso? ¿Había sido gradual y yo simplemente no quise ver? ¿O fue la influencia de esa familia la que la fue cambiando? No encontré la respuesta, pero sí encontré la decisión. ¿Y si los dejamos seguir? Pregunté. Don Aurelio levantó una ceja. Que tramiten el crédito, que gasten más, que crean que ganaron, y luego lo tomamos todo de vuelta. Eso es arriesgado. Me metieron en una jaula de concreto que olía a amoníaco y le dijeron a todo el mundo que yo era un vegetal. Lo miré. Quiero que sientan lo que yo sentí. Don Aurelio me estudió un momento largo. Luego asintió. Conozco la manera. Creamos una figura legal. Fresnos Capitales SADCB, una sociedad anónima. Con ella, don Aurelio presentó ante el registro público un documento que señalaba que, 15 años atrás, yo había recibido un préstamo privado de construcción que seguía pendiente de pago. Capital más intereses y penalizaciones, 320,000 pesos. Era completamente ficticio, pero lucía oficial, y creaba una carga sobre el título que ninguna financiera responsable ignoraría. Luego enviamos una carta a nombre de Fresnos Capital a la dirección de la casa. La carta informaba que, salvo pago del adeudo en 30 días, se iniciaría el proceso de ejecución de garantía. Sin embargo, como cortesía, se ofrecía liquidar el adeudo por 210,000 pesos. Yo sabía lo que harían. Eran codiciosos e impacientes. Tenían un crédito de más de 1 millón esperando, pero no podían tocarlo con esa carga encima. Pagarían lo que fuera para limpiar el título. 3 días después de que llegó la carta, la cuenta de Fresnos Capital recibió una transferencia electrónica. 210,000 pesos. Sacados de mis propios ahorros robados, de dinero prestado a tasas altas y de lo que Roberto tenía apartado para una segunda camioneta. Me habían pagado con mi propio dinero, con intereses. La trampa estaba armada. Solo faltaba cerrarla. Valeria había organizado una cena de inauguración para el primer sábado de diciembre. Don Aurelio encontró la invitación en redes sociales. Celebración en casa nueva. Ambiente navideño. Cena formal. Confirma asistencia. Usé esa semana para prepararme. Me corté el pelo. Compré un traje gris oscuro con una raya muy fina. Me lustré los zapatos hasta que brillaron como espejo. Cuando me vi en el espejo, no vi a un viejo enfermo que había sobrevivido 1,3 semanas de pesadilla. Vi a Marcos Villanueva, maestro carpintero. El hombre que había levantado más de 80 casas en 2 estados. El hombre que había sostenido a Carmen mientras se moría y había prometido seguir adelante. El hombre que no se quiebra. La noche de la cena era fría y despejada. Había caído una helada suave la noche anterior y los jacarandas estaban desnudos, las ramas oscuras contra el cielo violeta. Don Aurelio manejó. Detrás de nosotros iban un agente del Ministerio Público y un oficial de la Unidad de Delitos contra Adultos Mayores. Traíamos las órdenes de aprehensión. Traíamos el expediente completo. Traíamos 4 años de jurisprudencia fiduciaria de nuestro lado. El acceso estaba lleno de autos. A través de las ventanas iluminadas se veían siluetas, copas de vino, una mesa larga con mantel blanco. Alguien había puesto luces de Navidad en los jacarandas que yo planté. Me bajé del auto. El aire frío me golpeó la cara. Respiré hondo. Llamé al timbre de mi propia casa. Valeria abrió la puerta. Vestido rojo, collar de perlas, las perlas de Carmen, las que llevaba en nuestra boda. Se quedó blanca. Papá, su voz era apenas un hilo. Tú deberías estar. ¿Muerto? ¿Convertido en vegetal? Entré sin que me invitara. Qué mala suerte la mía, ¿verdad? La conversación en el interior se apagó de golpe cuando entré al comedor. Vi a Andrés congelarse junto a la chimenea. Vi a Roberto ahogarse con su bebida. Vi a Lupe apretar el bolso con ambas manos. Buenas noches a todos, dije, con la voz tranquila que se tiene cuando uno ya no tiene nada que perder y todo que ganar. Disculpen la interrupción. Parece que hubo un malentendido sobre de quién es esta casa. Andrés avanzó con la cara enrojecida. Estás allanando. Valeria, llama a la policía. La policía ya está aquí, dijo don Aurelio, entrando detrás de mí. El agente del Ministerio Público mostró su credencial.
El señor Marcos Villanueva es el propietario legal de este inmueble a través del fideicomiso familiar Villanueva. La escritura presentada por la señora Valeria Villanueva es nula de pleno derecho. Tengo órdenes de aprehensión para Valeria Villanueva, Andrés Serrano, Roberto Serrano y Guadalupe Serrano por los delitos de fraude, abuso de persona mayor, robo calificado y falsedad ante registro público. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Roberto explotó. Esto es una trampa. Esto es ilegal. Voy a llamar a mi abogado. Puede hacer la llamada desde el Ministerio Público, dijo el oficial, con la serenidad de alguien que ha escuchado eso demasiadas veces. Los invitados empezaron a salir sin decir nada, recogiendo abrigos, evitando mirarme. Andrés fue el primero en ser detenido. Siguió repitiendo que todo era un error mientras le ponían las esposas. Roberto fue el segundo, rojo como un jitomate, maldiciendo. Lupe lloraba, el maquillaje corriéndole por la cara. Valeria fue la última. Se quedó parada frente a mí, temblando, con las manos cruzadas sobre el vientre. Papá, por favor, estoy embarazada. No puedo ir a la cárcel. Piensa en tu nieto. La miré. Busqué a la niña de 6 años que me ayudaba en el taller, a la adolescente que lloraba en mi hombro, a la mujer que bailó conmigo en su boda. Estaba ahí, en algún lugar detrás de esos ojos, pero muy lejos. ¿El nieto que ibas a criar con dinero robado? Pregunté en voz baja. ¿El niño que iba a crecer creyendo que está bien tirar a la gente cuando ya no te sirve? Me equivoqué. La familia de Andrés me convenció. Yo nunca quise. Tenías 41 años, Valeria. No eras una niña manipulable. Tomaste una decisión. Me miraste los ojos, al hombre que construyó esta casa, que pagó tu carrera, que te sostuvo cuando murió tu madre, y decidiste que no valía el espacio. El agente se acercó con las esposas. Espera, dijo Valeria, con la voz rota. Papá, espera. Te lo devuelvo todo. Te lo juro. Hago lo que sea. Lo que sea. Me acerqué a ella. Desabroché el collar de perlas con cuidado. Ella se tensó, como si la hubiera golpeado. Estas eran de tu madre, dije en voz baja. Ella quería que las tuvieras algún día, pero en tus manos ahora mismo no están seguras. El agente terminó el proceso. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé solo en el comedor. Los platos de la cena a medio terminar. Las copas llenas. Las luces de Navidad parpadeando afuera en los jacarandas. Don Aurelio entró despacio y se paró a mi lado. Ninguno dijo nada por un rato. Luego él preguntó, ¿cómo te sientes? Lo pensé de verdad antes de responder. Como cuando terminas una obra, dije al final. No alegre, no triste, solo, terminado. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde siempre había guardado las llaves de repuesto. Seguían ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Agarré la llave maestra. La sostuve en la palma de mi mano. 42 años de trabajo. 4 semanas de pesadilla. Una sola noche para recuperarlo todo. Apagué las luces de la sala. Subí las escaleras que yo mismo había construido, escalón por escalón, con la pierna todavía dolorida pero firme. Me senté en el borde de mi cama, y por primera vez desde el accidente, dormí. Fui a visitar a Valeria 3 meses después. No por perdón, no todavía, sino porque el bebé ya había nacido y porque hay cosas que uno no puede dejar sin decir. Le llevé una caja pequeña de madera, caoba, con las iniciales del bebé grabadas, la misma que había hecho para Carmen hace 30 años. Valeria me miró sin entender. Para que sepa que tuvo un abuelo, le dije, y para que cuando sea grande, alguien le explique la diferencia entre una persona y una herramienta. Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Afuera, el sol de marzo calentaba diferente, como cuando termina una obra larga y uno por fin puede quitarse los guantes.